Así que sin más dilación, fíjate, yo estaba pensando en este mensaje y te quería hacer una pregunta. Fíjate, si tú estuvieses en el día de hoy delante de una bomba a punto de explotar, ¿qué cable cortarías? ¿El rojo o el negro? ¿Cuál? ¿El rojo? ¿El negro? En las películas siempre dicen, corta el rojo, córtalo. Mira, tal vez tú estás diciendo y pensando en este momento, pastor, ¿pero por qué me habla de esto? Si a mí me da igual, yo nunca voy a estar delante de una bomba. Yo en ningún momento voy a ser artificiero, ni de la Guardia Civil, ni nada por el estilo. Yo lo más cerca que puedo ver una bomba es una serie en la televisión. Eso a mí no me interesa. Mire, es cierto que usted y yo probablemente no veamos una bomba en toda nuestra existencia, pero sí hay algo que usted y yo vamos a enfrentarnos durante nuestra vida a multitud de decisiones que probablemente causen más explosión que 10.000 bombas juntas. Y es entonces, en ese momento, donde usted y yo tenemos que pensar, entender, preguntarnos y decir, oye, ¿cuál será la opción perfecta para usar y tomar en este momento? Y yo quiero, fíjate, en esta tarde dedicarte unos minutos a una historia de la palabra del Señor que seguramente conoces muchísimo, que es la historia de alguien que tuvo ante sí dos opciones y que eligió la opción perfecta. Y ese es el título de mi mensaje en esta tarde, la opción perfecta. ¿Te atreves a decirse a lo que está al lado que no me escuchó? Díselo. ¿Cuál es el título del mensaje? La opción perfecta. Y vente conmigo al libro de Job, capítulo 19. Vamos a leer los versículos del 25 al 27. Job, capítulo 19. Job, capítulo 19, versículos del 25 al 27. ¿Ya lo tienes? Amén. Job 19. Si uno de vosotros, porque no me llega la cobertura, a ver. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Ya. Perfecto, ya lo tenemos. Dice Job 19:25: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú nos bendices, gracias porque tú nos hablas, gracias porque tú tienes algo precioso preparado para nosotros en este momento. Yo ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo me unja, me capacite y que, Señor, tú estés llenando con tu Espíritu Santo el espacio entre mi voz y los oídos de mis hermanos, y esta palabra quede grabada en su ser. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. ¿Cuál es el título? A ver, se te olvidó. Y te lo dijo el de al lado, fíjate. Y se lo dijiste al de al lado. La opción perfecta. ¿Cuál es el título? La opción perfecta. A que te gusta siempre escoger la opción perfecta, ¿sí o no? A que te gusta elegir lo que tienes que elegir, ¿sí o no? La palabra del Señor es clara. Y primero que nada, vamos a meternos en lo que sería el contexto. Fíjate, entender un poco la historia, para entender cómo
es esto de la opción perfecta? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la palabra del Señor nos enseña que Job pensaba que nada podía salir mal. La Biblia habla de que Job era fiel a Dios. La Escritura revela que Job era alguien que amaba y obedecía a Dios, que era justo delante del Señor, que amaba a Dios como nadie le amaba, que estaba siendo fiel al Señor en todas las cosas de su vida. Y Job que pensaba que nada podía salirle mal. Y te voy a decir algo. La Biblia enseña que lo que podía estar pensando Job en ese momento era totalmente equivocado, porque la Escritura nos revela en el contexto de la historia de Job que las cosas no salieron mal, se pusieron peor de lo que cualquiera podía esperar. ¡Wow! ¿Y sabes qué nos pasa? Que el contexto nuestro muchas veces se parece a la vida de Job. Pensamos que nada puede salir mal, que nada puede complicarse. Oye, es que ¿cómo va a ser? Oye, ¿cómo va a suceder? Oye, ¿cómo va a acontecer? Pues en muchas ocasiones tú y yo como creyentes vivimos nuestra vida cristiana pensando que no va a haber momentos de dificultad, pero la Biblia enseña que a Job se le complicó. Y cuando usted y yo miramos la Escritura, la Biblia dice que Job, ¿qué le pasó? Dígamelo. Lo perdió todo, dice usted, ¿verdad? ¿Sabe? Que esa frase me gusta. Lo perdió todo. Pero es fácil, cuando usted y yo decimos lo perdió todo, parece como que Job lo perdió todo, pero como que fue alguien que tenía un negocio, le fue mal y empezó otro negocio. Alguien que se levantó un día, lo echaron del trabajo y no pasó nada. Oye, Job lo perdió todo. Oye, hay mucha gente que lo ha perdido todo y no le pasó lo que le pasó a Job. La Biblia habla de que Job perdió todo lo que tenía. Perdió su familia, perdió sus ingresos, perdió su salud, perdió todo lo que tenía en un momento, y no por desobediencia, sino precisamente siendo fiel a Dios. ¡Aleluya! ¿Te acuerdas cuál era el título del mensaje? La opción perfecta. Fíjate, no hemos entrado todavía. Estamos en el contexto, entendiéndolo. La Biblia habla de que aquel que era como tú y como yo, ¿sabes? Fiel al Señor, buscando al Señor. El sábado en la casa de Dios, el domingo en la casa de Dios, siéndole fiel al Señor, buscando al Señor en todas las cosas, y le sale todo mal. Se le complica hasta tal punto, escúchame, que la Biblia dice que Job deseaba ni siquiera haber nacido. Le vas a decir algo bajito al que está a tu lado, fíjate, al oído, para él nada más, que no se entere nadie, y le vas a decir así, bien tranquilito: a veces hay momentos en los que desearíamos no haber nacido. Díselo. A veces hay momentos en los que desearíamos no haber nacido. Amén. Ay, pastor, qué bueno que usted invitó a este pastor, pero hoy no era el día. Gracias, pastor. Pero hoy no pegaba, es que no pega. Bueno, sí, yo quiero que usted entienda en ese momento cuál era la situación en la que estaba Job. En un momento de desesperación, en un momento en el que incluso sus amigos más lejanos se enteran de lo que le está pasando. Porque a veces usted y yo estamos mal, pero lo llevamos por dentro y nadie se entera, ¿sí o no? Y usted ya está mal. Y tenemos el hígado hecho piedra, porque nadie se entera, nadie lo sabe. Pero lo de Job había sido tan tremendo, que está tan mal, que hasta sus propios amigos llegan a donde están, y llegan a donde está Job, y lo único que hacen es acusarle y decirle: Job, así de grande tiene que ser tu pecado para que Dios te haya castigado de la manera en la que te ha castigado. Tener amigos para eso. Pero la Biblia enseña
que en ese momento en el que Job hace así, mira a su alrededor y de alguna manera empieza a ver toda su vida y todo lo que le está aconteciendo, en ese mismo momento Job tiene delante de él dos opciones. Y aquí es donde quiero que entremos. ¿Cuántas opciones te dije? Dos. ¿Sabes que son las mismas que tú y yo tenemos? Mira que está a tu lado. Tienes dos opciones. ¿Cuántas tienes? Dos. ¿Te las cuento las dos? El título del mensaje era, ¿cuál era? La opción perfecta. La Biblia habla de que Job en ese momento lo primero que recibe es la primera de las opciones, que es la más común, la opción que más hace la gente, la opción que más sigue la gente, la opción incluso que le recomienda su propia esposa. Y la primera opción que tenía Job era precisamente negar a Dios y echarle la culpa de todo lo que le estaba pasando. Y aquí quiero que entiendas algo en esta mañana, en esta noche. Mira, muchísimas veces tú y yo, cuando vienen los problemas y las dificultades a nuestra vida, muchísimas veces tú y yo miramos al cielo y le decimos al Señor: Señor, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Vamos a donde está Dios a pedirle explicaciones y a decirle: me está aconteciendo esto, me está pasando esto. Señor, tú eres el culpable. ¿Por qué estás haciéndome esto a mi vida? ¿Acaso te habrás olvidado de mí? ¿Acaso se te ha olvidado que soy tu hijo? No me has visto. Yo no soy como aquel, yo no soy como este otro, yo no soy como ninguno. Yo soy tu hijo fiel, tu hijo santo, tu hijo que busca tu rostro. Y vamos delante de Dios a echarle a Dios la culpa de todas las cosas y a enfadarnos con Dios. Amén. No te voy a decir que levantes la mano, fíjate. Te lo digo desde antemano, ¿verdad? Pero si ahora en este momento te preguntásemos de manera particular, ¿te has enfadado con Dios? Seguramente que la mayoría de nosotros diría: sí, pastor, sí me enfadé con Dios. Y esa es el consejo que le da a su mujer, ¿sabe? La Biblia dice que la mujer de Job, que sabía lo que le podía venir a Job, cuando ve a Job que lo ha perdido todo, que tiene una sarna maligna, que dice la Biblia que se rascaba con un ladrillo. Y usted y yo vamos ahora a la farmacia y le pedimos al farmacéutico: dame una cremita ahí que tengo por aquí, que mira que si esto o aquello. Y Job usaba un ladrillo para rascarse. Imagínense usted la condición en la que estaba. Y dice la escritura que la mujer de Job le mira a Job así y le dice de esta manera tan maravillosa: ay, cariño mío, maldice a Dios y muérete ya. Qué bueno que no hay mujeres como la de Job aquí en esta noche. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si hay algún marido que dice amén. Silencio. La Biblia enseña que Job tenía delante de él la opción de negar a Dios y enfadarse con Dios y echarle toda la culpa a Dios de lo que estaba pasando. Y nosotros en muchas ocasiones hablamos con la gente en la calle, le hablamos de Cristo, le hablamos del Señor y dice: ay, si Dios existiera, ¿por qué pasa esto? Ay, si Dios es real, ¿por qué ocurre aquello? Ay, tú eres tan cristiano y mira cómo estás. Ay, yo conozco una gente que iba a la iglesia y le pasó esto y le pasó aquello y le aconteció esto. Ay, entonces muchísima gente dice: Dios es el culpable de todo lo que existe. Pero qué bueno que la palabra del Señor nos lleva a entender que tú y yo tenemos ¿cuántas opciones? Dos. Y fíjate, tú y yo tenemos que decir: Señor, gracias por Job. Gracias por Job. Porque la Biblia nos muestra y nos enseña la sabiduría de Job en el sentido de que entiende que no tiene que elegir esta opción de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Job dice: echarle la culpa a Dios, si Dios no tiene la culpa de nada. ¿Y cuántas veces te decimos: Señor, eres tú?
nuestras propias decisiones las que nos están echando por el precipicio. ¡Ay, señores, qué eres tú! No, Dios no es el culpable. ¿Sabes que el plan de Dios para tu vida no es de maldición, sino de bendición? ¿Sabes que el propósito que Dios tiene con tu vida es el de ministrarte, bendecirte, levantarte, llenarte de su presencia? ¡Amén! Dios no tiene la culpa. ¡Aleluya! Pero grábatelo aquí. Job dice, ¿cómo le voy a echar la culpa a Dios, mujer? La mujer le dice, ya acaba de maldecir a Dios y muerte, se acabó. Olvídate de toda la historia. Y Job dice, no le voy a echar la culpa a Dios porque Dios no tiene la culpa de nada. Job dice, no puedo echarle la culpa a Dios y olvidarme de lo que el Señor ha hecho, precisamente porque no solucionaría nada. ¿Y cuántas veces tú y yo nos hemos enfadado con Dios y ahora no voy a la iglesia? Y ahora no voy a servir, y ahora no voy a predicar, y ahora no voy a hacer esto, y ahora se van a acordar, y ahora van a ver, y a ver quién me echa de menos, y a ver quién hace esto, y a ver por qué, porque esto y esto y lo otro. ¡Qué necio eres! Porque así no arreglas nada. ¡Aleluya! No te preocupes, yo estoy lejísimo de ti, no me vas a ver nunca más. El pastor, ¿qué le habrá dicho el pastor a este que diga? No. ¿Me vas entendiendo? Es clara la escritura. Si Job se pone ahí, ay Dios, que mira cómo estoy, como nos ponemos nosotros, ¿verdad? Te has olvidado de mí porque te acuerdas más del pastor, más de la pastora, más de este, más del otro, más de allá, más de este de acá, y nos ponemos y nos quedamos ahí enfadados con Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué arreglamos? Nada. Pero voy a poner todavía mucho mejor esa historia para que ni se te ocurra esa primera opción. Job dice, ¿cómo le voy a echar la culpa a Dios si Dios no tiene culpa de nada? Job dice, si le echo la culpa a Dios y me quedo aquí enfadado con Dios, ¿qué arreglo? Nada. Pero lo peor viene ahora. Que Job dice, mira, si le echo la culpa a Dios de algo que no tiene, no resuelvo nada. Si me quedo aquí enfadado con Dios, no resuelvo nada. Pero lo peor es que dice la Escritura que si yo estoy enfadado con Dios, echándole la culpa a Dios y me alejo del Señor, me va a ir peor. Por eso la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Era lista, ¿verdad? Maldícelo. Si lo que único te falta es que maldigas a Dios y ya está, y te caigas y te mueras. Y muchas veces tú y yo estamos con nuestros problemas, con nuestras necesidades, con nuestras dificultades, y en lugar de acercarnos más a Dios, lo que hacemos es alejarnos más de Dios. Ay, pastor, ¿cómo le voy a decir? Si es que estaba enfermo, pues ¿a dónde te tienes que ir? A buscar a Dios para que te sane. Hay pastores que tengo problemas en la casa. Ay, ¿qué haces quedándote en la casa? Vete a buscar al Señor para que el Señor obre en tu vida. ¿Estás entendiendo? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te ministre? Y coges y te alejas más de Dios. Yo decía el otro día en la iglesia, fíjate, a veces vamos más al gimnasio que a la presencia de Dios. ¿Sí o no? Toda la semana en el gimnasio. Yo he bajado de peso 12 kilos. ¿Ah? No he ido al gimnasio. Porque no me gusta tampoco, ¿no? Pero yo quiero que te des cuenta de esto. Que lo entiendas. Queremos que Dios nos bendiga y nos alejemos del Señor. Nos separamos de Dios. Queremos que el Señor ministre nuestra vida. Estamos llenos de problemas. Yo he oído mucha gente a la que ha venido a decirme, ay, ora por mí porque tengo este problema. Y le digo, qué bueno, voy a orar por ti, pero vente a la iglesia, busca a Dios para que Dios te bendiga. No, con que tú ores suficiente, que tú eres pastor. La Biblia enseña que Job es sabio y Job dice, eso no es lo que yo tengo que hacer. Eso no es lo que yo tengo que hacer. Me lo está recomendando mi mujer. Es lo que hace la mayoría de la gente. Pero eso no es lo que yo tengo que hacer. Y qué bueno que en esta tarde tú te vayas de aquí recordando en primer lugar que eso
eso no es lo que tú tienes que hacer. Amén. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice el pastor, para eso lo trajeron, ¿no? Si no predicaba yo. ¿Verdad? Mire, la palabra del Señor nos enseña que Job tiene dos opciones. La primera, ¿cuál era? Enfadarse con Dios, negar al Señor y echarle la culpa de todo. Tú eres. Pero la Biblia nos enseña que hay una segunda opción, que es la opción perfecta. No te oigo, fíjate. Perfecta. La opción perfecta. Fíjate, y yo no te voy a hablar de la mejor. No te voy a hablar de la que más te conviene. Te estoy hablando de la opción perfecta. ¿Y cuál es? Si nos fijamos en la Escritura, la palabra nos enseña que lo que hace Job es reconocer la grandeza de Dios y esperar en Él. Escúchame, lo que hay que hacer es reconocer la grandeza de Dios y esperar en Él. Ay, pastor, porque usted no sabe lo que yo estoy pasando. Mira, yo no sé lo que tú estás pasando, pero sí te voy a decir en esta tarde que la Escritura nos enseña que lo mejor que tú y yo podemos hacer es reconocer la grandeza de Dios y esperar en Él. ¿Y eso qué es? Fíjate, ¿qué es eso de reconocer la grandeza de Dios y esperar en Él? Vete a Job capítulo 42, versículo 2. Job 42, versículo 2. Y uno de vosotros, cualquiera, lo lee fuerte y claro, se pone en pie. Dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. La palabra del Señor enseña que Job, en el mismo contexto, porque yo quiero que tú entiendas esto, que muchas veces cuando Dios nos ministra y obra en nuestra vida, entonces tú y yo somos los más santos, entonces tú y yo somos los más entregados al Señor. Pero yo quiero que tú entiendas que Job sigue sin nada, Job sigue enfermo, Job sigue precisamente deseando no vivir, diciendo ojalá no hubiese ni nacido. ¿Has conocido gente que ha pensado eso? Sí, ¿verdad? Pues esa era la condición de Job. Y en ese momento, capítulo 42, versículo Job, versículo 2, ¿verdad? Pero el versículo es de Job también. Job dice: yo sé, yo conozco que tú todo lo sabes, que tú todo lo ves. Déjame decirte algo en esta hora. Mira, hay gente que quizás no sepa lo que tú estás pasando. Hay gente que quizás no sabe lo que tú has llorado. Hay gente que no se ha enterado de la cantidad de lágrimas que tú has derramado. Pero la palabra del Señor enseña que Dios tiene sus ojos puestos en tu vida, que no se ha olvidado de ti, que te conoce, que está atento a lo que te está pasando. ¡Aleluya! No eres un extraño para Dios. Eres el precio de su amor. Eres lo más valioso que tiene el Señor en este mundo. ¿Y de qué manera a ti y a mí se nos ocurre pensar que Dios se olvidó de nosotros? Dile a tu mente en esa hora: oye, mente, entérate, pensamiento, entérate, Dios no se ha olvidado de mí. Él es consciente de todo lo que me pasa. Él sabe lo que me está ocurriendo. Amén. Ay, no, es que lo que me pasa en el colegio, lo que me pasa en casa. Job sabe que está bien delante de Dios, que no ha pecado, y sus amigos le dicen: eres un pecador. Y Job viene a Dios y le dice al Señor: yo sé que tú todo lo sabes, yo sé que tú lo sabes todo,
Tú sabes, Señor, lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo en toda mi vida y por lo que estoy pasando. Y aunque nadie me entienda, Job va y le dice al Señor: yo sé que tú todo lo sabes. Escúchame en esta hora. Entiéndelo. Reconoce la grandeza de Dios. Tú y yo no tenemos un Dios falso de estampitas ni de pegatinas. Tú y yo tenemos un Dios omnipotente y omnisciente que conoce todas las cosas. No hace falta que venga nadie a decirle a Dios cómo tú estás, porque el Señor te conoce. Amén. La segunda opción, ¿cuál era? Fíjate. La opción perfecta. Qué bien, qué listo por ahí. La segunda opción es la perfecta, que es reconocer la grandeza de Dios y esperar en Él. ¿Qué es eso? Eso es decirle al Señor: Señor, yo sé que tú conoces todas las cosas. Fíjate, la Escritura enseña que Job, además de eso, reconoce que todo lo que tiene es gracias a la misericordia de Dios. Mira, hoy tenemos un problema. Un problema, ¿sabes con qué? Tenemos un problema con que nos creemos más de lo que somos. Y tenemos un problema con que nos creemos que nos lo merecemos todo, ¿sí o no? Ay, pastor, ¿qué me va a decir? Si me acaba de decir hace un momento que soy lo más lindo que tiene el Señor. Sí, pero usted sabe por qué. No es por usted o por mí, sino es por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y Job está en ese momento, en el momento en el cual lo ha perdido todo, en un plisplas, en un chasquido de manos, de dedos, en el que ha perdido todas las cosas. Y es en ese momento en el que Job está delante de Dios, y en lugar de decirle a Dios: ¿para qué me diste esto si ahora me lo quitas?, va y dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántas veces tú y yo hemos venido a la iglesia y dices: no, mira, ya no hagas esto porque lo va a hacer otro, y te enfadas? Ay, no sé si el que mejor cantaba en la iglesia era yo. Ya no trajeron a uno de Manresa a cantar ahí. Ay, pero si es que, tú sabes, ay, pero si es que yo tenía esto y yo tenía aquello, y el negocio y el trabajo y la salud y esto y lo otro. Jehová es el dueño de todas las cosas, y lo que tengo es gracias a su misericordia, es gracias a su bondad, es gracias a su bendición y gracias a su misericordia. No me merezco nada, pero por gracia he sido bendecido. ¿Entiendes cómo cambia la película? Es distinto, fíjate. Porque cuando tú y yo decimos: eso es mío, no vengo a reclamarlo porque eso es mío. No, escúchame, todo lo que tenemos tú y yo es porque el Señor ha sido tan bueno con nosotros que nos lo ha querido dar. La vida que tienes te la ha dado Dios. La familia que tienes te la ha dado Dios. La casa que tienes te la ha dado Dios. El trabajo que tienes te lo ha dado Dios. La salud que tienes te la ha dado Dios. El dinero que tienes te lo ha dado Dios. Amén. Y eso es lo que hay que hacer. Gracias, Señor. Porque fíjate, Dios no le quita nada a Job. A mí me enseña que es el enemigo. Dios no quiere hacerte daño, ¿sabes? De ninguna manera. Dios no quiere maldecirte de ninguna manera. Te lo dije ahorita, el plan de Dios no es ese en ningún momento. Pero Dios quiere que tú y yo entendamos y comprendamos precisamente de una manera clara, entendamos que lo que tenemos en nuestra vida debe que ser siempre entendido desde la dependencia de Dios. Amén. Amén. ¿Qué hace Job? Job dice: mira, perfecto, yo voy a reconocer que no hay otro como Él y que Él conoce todas las cosas. Yo voy a decirle: Señor, gracias, porque todo lo que tengo es gracias a tu misericordia. Pero Job va y hace algo más, y son los versículos que leí al comienzo de este mensaje.
Job capítulo 19, versículos 25 al 27. Job en ese momento va y le dice a Dios: yo sé que tú eres todopoderoso y voy a esperar en ti todos los días de mi vida. Amén. Dice, te lo vuelvo a leer. Job 19, versículo 25 al 27 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Cuál es la declaración de Job en ese momento? Es una declaración de confianza en Dios como ninguna otra, cuando dice: yo sé que mi Redentor vive. Oye, de nada vale que tú y yo aquí gritemos que Cristo vive si no lo confesamos y lo declaramos en los momentos difíciles de nuestra vida. Pero Job ahí está, le dice a Dios: mira Dios, mira, tú sabes cómo estoy. Gracias por todo lo que me has dado. Gracias por tu misericordia. Pero va y le dice: yo sé que tú puedes hacer mucho más. Yo sé que tú tienes preparado mucho más. Yo sé que tú no eres un Dios falso y muerto. Y va y le dice: yo sé que mi Redentor vive y del polvo Él se levantará. ¿Cuántos creen que su Redentor vive? Amén. Pues es tiempo de esperar en Dios. Esperar en Dios significa depositar toda nuestra confianza en Él y creer que Él puede hacer todas las cosas. Pero fíjate, es fácil creer cuando lo que hay que sanar es una gripe, ¿sí o no? Una gripe, ahora ahí, y si no, pues Frenadol. ¿Sí o no? Ese no es el problema. Oye, pero cuando viene la noticia más complicada, ¿sí o no? Cuando viene esa palabra que nadie quiere mencionar y te hablan de una enfermedad larga, penosa, triste, que la gente se apaga a veces en muy pocos días, en esos momentos es difícil esperar. Job no tenía esperanza, pero en ese momento le dijo a Dios: yo sé que tú vives. Amén. Mira, yo no puedo hacer nada por ti hoy. Yo no tengo nada que darte. Pero hay alguien que está vivo, que está contigo, que ha prometido bendecirte, ministrarte, ayudarte, sostenerte, y que puede hacer lo que nadie en este mundo puede hacer. Que ha pagado el precio que nadie en este mundo se ha atrevido a pagar. Hay alguien para el cual nada es imposible. Amén. Nada es imposible. Amén. Nada en este mundo es imposible. Y lo mejor que podemos hacer es esperar en Él y decirle: en ti, Señor, está confiando mi vida. Espero que tú vives. Amén. Aleluya. ¿Entendiste? Aleluya. Amén. Esa es la opción perfecta. Amén. ¿Por qué? Fíjate, te puedo decir que es la opción perfecta porque tenemos el ejemplo de Job. Y es el ejemplo de la experiencia. Es el ejemplo del resultado. La mujer de Job le dijo: toma la opción contraria. Niega a Dios, maldícelo, échale la culpa de todo lo que te ha pasado y muérete. Qué necios somos cuando a lo largo de nuestras vidas en muchas ocasiones nos vamos detrás de esa opción. Pero la Biblia enseña que Job fue sabio y en lugar de hacer eso reconoció la grandeza del Señor y decidió esperar en Él. ¿Y qué pasó? Que la Biblia enseña que cuando tú y yo tomamos la opción perfecta hay resultados. Dile al que está a tu lado: la opción perfecta trae resultados. La opción equivocada trae consecuencias. La opción equivocada trae maldición. La opción equivocada trae precisamente separación de Dios. Pero la opción perfecta trae resultados de bendición. Y la Biblia dice que cuando Job hace esto delante de Dios, lo primero que sucede es que Dios va y habla
directamente con Job. Qué bueno que cuando tú y yo, en lugar de alejarnos del Señor, le decimos: yo sé que tú sabes todas las cosas, yo sé que tú conoces todas las cosas. Dios no se aleja, sino que viene, nos toma en sus brazos, nos recibe y nos ministra. Amén. No te echa fuera. Es que no me quieren ni en mi casa, pastor. Qué bueno que hay alguien que sí te ama, que hay alguien que no te desprecia, que cuando decides esperar en el Señor, Dios viene a bendecirte, a ministrarte. Dice la Escritura que Dios habla personalmente con Job. Se acerca donde está él y en medio de un torbellino le habla directamente al Señor. La Biblia enseña que Job se había equivocado y que había estado reclamándole a Dios precisamente por lo que le había pasado, y que le estuvo diciendo a Dios: oye, ¿por qué te has olvidado de mí? Y después se da cuenta y dice: estoy hablando mal. Y dice la Escritura que Job se arrepiente y le dice a Dios: Señor, perdóname, porque yo estaba hablando cosas que no sabía. Yo estaba hablando cosas de las que no me enteraba. Y dice la Escritura que ¿sabes qué hizo Dios? Si hubiésemos sido tú y yo de 8 y hubiésemos dicho ese día: ve, pues para la otra no te equivoques, bien, porque te puede ir mal. Pues la primera te la perdono, pero la segunda te la guardo. Pero la Biblia enseña que el Señor le habla a Job, le recibe y le perdona. Oye, ahorita en un ratito vamos a hacer un llamado aquí delante. Y si necesitas perdón, Dios está aquí para perdonarte. Tal vez en la familia no te perdonan. Tal vez en el colegio no te perdonan. Tal vez en el trabajo no te perdonan. Tal vez incluso te ha pasado que en la iglesia no te han perdonado. Pero la Biblia enseña que si te acercas a Jesús con un corazón sincero y arrepentido, Él extiende sus brazos, te recibe, te bendice, limpia tus pecados, los coge, los tira al fondo de la mar y no se acuerda nunca más de ellos. La Biblia enseña que Job, en la presencia del Señor, recibe el aliento de su vida. ¿Por qué? Porque Dios le perdona. Pero la Biblia enseña que los resultados traen relación con Dios. Opción perfecta: Dios habla con Job. Opción perfecta: Dios perdona a Job. Pero hay algo más. Capítulo 42. Léetelo después en casa para que tú veas. La Biblia cuenta y nos enseña cómo Job, en ese momento de su vida en el cual está teniendo una relación con Dios y está viendo a Dios a cara y le dice: oh, ahora mis ojos te ven. Dice la Escritura que Dios bendice a Job y le da mucho más de lo que había perdido. Porque es la opción perfecta. Porque cuando reconocemos la grandeza de Dios y esperamos en Dios, Dios nos da mucho más de lo que podemos haber perdido. Dile que está a tu lado: hay mucho más de Dios para ti. Hay mucho más de Dios para ti. Hay mucho más de Dios para ti. La Biblia dice que Dios restituye a Job. La Biblia dice que el Señor le devuelve multiplicado todo lo que el enemigo le había quitado. Gloria a Dios. Dios bendice tanto a Job que lo manda a él a orar por sus amigos. Otro día te predico de las 4 cosas que hizo Job y ahí va, pero hoy no. Mira, esto es para que le pinte otra vez, ¿no? La Biblia enseña que Dios le devuelve a Job todo lo que el enemigo le había quitado, pero Dios le da más. Si te lees la Escritura, la Biblia dice que
el Señor le multiplicó. La Biblia enseña que el Señor le dio más de lo que Job había imaginado. Mira, yo sé que en el momento de la escasez no vimos lo que el Señor tiene preparado. Yo sé que en el momento de la enfermedad no vimos la sanidad. Yo sé que en el momento de la angustia no pensamos en el gozo. Yo sé que en el momento de la soledad no pensamos en lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Pero vengo a decirte en esta hora que las promesas del Señor para nuestra vida son sí y amén, de bendición de Dios para nosotros, y que no se ha acabado, no se ha cortado el brazo del Señor para bendecir. Dios hoy sigue obrando. Amén. Y la Biblia dice que cuando Job parte de este mundo con 140 años, hay uno de 140 años por ahí. La Biblia dice que cuando Job parte de este mundo con 140 años, ¿sabes qué le regaló Dios a Job? Capítulo 42 de Job, te lo lees después en casa completo para que tú veas. La Biblia dice que el Señor le permitió a Job ver 4 generaciones de su descendencia. Voy. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. 4 generaciones. El que un día le estaba diciendo a Dios: llévame, mátame, esto no lo aguanto más, esto no lo soporto más, esto no hay quien lo aguante, ahora está recibiendo la bendición de Dios y vive hasta 140 años y experimenta 4 generaciones de descendencia de su vida que el enemigo había querido robarle y Dios le dio más. Tal vez el enemigo en algún momento puso sus ojos sobre tu vida y dijo: un decreto, voy a terminar con él, voy a acabar con ella, voy a destruirle, hasta aquí va a llegar. Y no se ha dado cuenta de que tú eres muy sabio, y en lugar de echarle la culpa a Dios, le vas a decir al Señor: reconozco tu grandeza y espero en ti. Y el Señor lo que va a hacer es multiplicar por 4 su bendición sobre tu vida, por 4 su bendición sobre tu vida. Amén. Y aquel Job, que algún día estaba recibiendo el consejo de su mujer de decir: maldice a Dios y muérete, ahora es un ejemplo de lo que Dios hizo en su vida y en su familia. Aquel que podía haber acabado con su propia vida incluso y terminado con toda su descendencia, por tomar la opción perfecta, experimentó lo que nadie había experimentado hasta ese momento. Yo quiero que entiendas algo en esta hora. Yo voy a terminar ese mensaje aquí. Yo voy a orar al Señor por ti. Hay muchas cosas que yo creo que el Señor va a hacer en tu vida. Amén. Pero si te vas esta tarde de aquí, yo quiero que te vayas con algo bien claro. Escúchame. La opción perfecta tiene que ver con entender esto de manera clara. Lo que hay que hacer en todos los momentos de nuestra vida es reconocer la grandeza de Dios y esperar en Él. Cuando el enemigo venga a susurrarte otra cosa, repréndelo en el nombre de Jesús y dile: no hay nadie como mi Dios, en Él yo voy a esperar. Cuando tu carne no pueda más y diga: esto es inaguantable, dile: te equivocas. Mi Redentor vive y en Él voy a esperar. Cuando las fuerzas no te den más, vete delante de Dios, tírate delante del Señor y dile: Señor, no tengo fuerzas, pero aquí estoy. Tú me conoces, tú sabes todas las cosas y tú vas a multiplicar tu bendición sobre mi vida. Amén. Y te
te lo digo, Job vio resultados. Los que hagamos lo mismo, veremos resultados. Y te voy a decir una cosa final, fíjate. Dios le multiplicó a Job por 4. La Biblia enseña que en el nuevo pacto la multiplicación de Dios va mucho más allá. Porque dice la Escritura, escúchame, que quién de nosotros que por servir al Señor hayamos dejado tantas cosas en este mundo, recibiremos la vida eterna. Pero dice algo más, fíjate. Dice 100 veces más. Qué buenos Dios, vamos a decir, Señor, gracias porque tú me has bendecido de una manera enorme, maravillosa. Pues te voy a decir, el número multiplicador de Dios es 100. La bendición que Dios quiere darte sobre tu vida es por 100. Y eso que Dios te ha dado te lo va a multiplicar mucho más. Por 100 en el nombre de Jesús. Por 100 en el nombre de Jesús. Pero mi mensaje lleva por título La opción perfecta, por una razón sencilla, ¿sabes? Y es que somos tú y yo los que elegimos. Que somos tú y yo los que decidimos. Porque de nada vale que hoy tú y yo gritemos, pero hagamos otra cosa. De nada vale que hoy tú y yo entendamos esta palabra, pero no la guardemos en el corazón. La Biblia enseña que es el tiempo de elegir, de decidir en el Señor, en su presencia, en la voluntad de Dios y tomar la opción que se nos presenta. Hoy tú y yo tenemos dos opciones. No sé tú, yo elijo la opción perfecta. Con el Señor hecho toda mi vida. Cierra tus ojos porque yo quiero dar al Señor en esta hora.